Ya estamos para empezar. Cuando ustedes gusten, la grabación está corriendo. Hola a todos, buenos días. Espero que estén súper bien el día de hoy. Es un honor estar con ustedes nuevamente aquí en la USPED y un honor y agrado presentar a la doctora Leslie Figueroa. Ella es de Argentina, pediatra intensivista, miembro de USPED y también trabaja en el Hospital Guillermo Rawson. El día de hoy vamos a tener una charla súper estupenda, nos va a sacar de muchas dudas acerca de intubación endotraqueal ecoguiada. La doctora nos va a explicar, nos va a dar unos tips y la importancia de practicarla todos los días. Hola, doctora. Buenos días, Rielka. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, como decía Rielka, la verdad que es un tema súper interesante que ya lo hemos charlado previamente en algunas charlas de usted y que hoy la verdad me gustaría, ya que estamos en familia, como decía Javier recién, me gustaría el que sea una charla bastante interactiva, no solamente charlar yo, sino que ustedes me puedan ir contando también algunas experiencias, qué van haciendo en sus centros. Si quieren lo vamos compartiendo en el chat y después lo vamos leyendo y lo vamos compartiendo entre todos. Les cuento. Entonces, vamos a comenzar a charlar de intubación. Déjenme que corra. Ahí está, bien. Bueno, a grandes rasgos, los objetivos de la charla va a ser valorar el rol de la ecografía en la intubación endotraqueal, describir algunas otras utilidades, sobre todo en la vía aérea pediátrica. El por qué, lo que siempre decimos y cada sábado compartimos, porque es una técnica sencilla, porque no es invasiva, porque nos permite evaluar aspectos importantes, en este caso de la vía aérea, y porque nos permite visualizar procedimientos y evaluar complicaciones de nuestros procedimientos. ¿Cuál es la utilidad de la ecografía? Déjame que saco. Ahí está. Ay, se me pasó. Un segundo que acomodo. Ahí está. Podemos utilizar la ecografía en la vía aérea para evaluar el diámetro de la vía aérea y calcular el tamaño adecuado del tubo endotraqueal, ya sea tubo de doble luz, sea cánula de traqueostomía, el que sea el requerimiento para nuestro paciente. Predecir una vía aérea difícil y localizar la membrana cricotiroidea para su eventual abordaje en esta vía aérea difícil. Confirmar la adecuada intubación endotraqueal, el posicionamiento de una posible intubación esofágica y predecir el fracaso, el posible fracaso de extubación o el estrés laringio posterior. Estas son algunas de las utilidades a grandes rasgos que nosotros podemos llevar a cabo en nuestra evaluación de la vía aérea. ¿Cuál es la técnica? Recordamos un poco. Habitualmente, y dice habitualmente porque no siempre la vamos a poder utilizar, usamos la sonda lineal. Recuerden que la sonda lineal es de alta frecuencia, vamos a ver estructuras cercanas, pero muchas veces nos sucede que son pacientes un poco más grandes. Recuerden que nuestro rango etario y de tamaño de paciente es gigante, entonces, bueno, hay cuellos que los vamos a poder ver bien con la sonda lineal y es la que, en mi experiencia, mejor se ve, pero muchas veces vamos a necesitar y vamos a tener que hacerlo con una sonda convexa. La marca de la sonda siempre a la derecha del paciente y lo que vamos a explorar va a ser la escotadura supraesternal. Ahora lo vamos a ver. Fíjense, colocamos al paciente con el cuello en ligera hiperextensión, ¿sí? En posición de olfateo. Fíjense estos dos lactantitos que tenemos nosotros. Ahí la sonda va en eje transversal. En este caso también podemos evaluar la vía aérea en longitudinal y ya les voy a contar un poco de eso. Con la luz hacia la derecha, recuerden siempre es hacia la derecha y hacia cefálico. Pero estiramos bien porque el cuello de estos pequeñitos es muy corto y bueno, y no siempre vamos a tener una buena ventana. Quería contarles a grandes rasgos que la vía aérea la podemos evaluar tanto en ventanas con cortes longitudinales como con cortes transversales. En los cortes longitudinales siempre vamos a ir haciendo, recuerden, barrido, ya sea desde abajo hacia arriba, nos colocamos bien en la escotadura supraesternal y podemos ir desde abajo hacia arriba o de un lado hacia el otro. En este caso, los longitudinales vamos a tener submandibular, ¿sí? Donde vamos a poder ver el mentón, el hueso ioides, subtiroidea, donde vemos el hueso ioides hasta el cartílago tiroides a través de la membrana tiroidea, y el cricotiroideo, que es
la membrana cricotiroidea con una banda hiperecogénica donde se ve el cartílago tiroides. Fíjense acá. Como les decía, esta es la primera ventana. En la segunda ventana vamos a ver el cartílago tiroides y el cartílago ioides, la membrana cricotiroidea. Y en el último, fíjense que vemos los anillos traqueales y el cartílago tiroides. Los cortes transversales, y tal vez lo que más fácil se nos va a hacer ver, porque muchas veces en estos cortes longitudinales podemos ver el tubo, vamos a ver la doble línea cuando tenemos el paciente intubado, pero no siempre es fácil de identificar toda la imagen. En el transversal, por ahí es un poquito más fácil, sobre todo en la ventana supraesternal, que es donde la tráquea va a aparecer como una estructura hipocoica en forma de U, ya lo vamos a ver invertida, y vamos a ver todas las estructuras adyacentes que nos van a ayudar a localizarnos. Glándula tiroides con sus dos lóbulos, los vasos arteriales, venosos, y si, eh, y si eventualmente se puede, el esófago. Fíjense, esta, bueno, es la ventana que les decía, la ventana tiroide, donde vemos el cartílago tiroides. Podemos ver las cuerdas vocales, falsas y verdaderas. Esto en un eco en movimiento van a ver cómo abre y cierra las cuerdas. Y en la imagen que está hacia la derecha, tenemos nuestra ventana supraesternal, donde ya vamos a ver una imagen un poquito mejor que esta. Está la tráquea con su U invertida, un esófago ahí bien lateral a la derecha y abajo, pero no es la mejor. Fíjense, el 1 es la tráquea, el 4 es el esófago, ¿sí? El 2 está representando los lóbulos de la tiroides y el 3 los vasos. Fíjense acá, acá está mucho más bonita la imagen. En la imagen de la izquierda, fíjense, la tráquea se ve como una U invertida, se ve el cartílago, ¿sí? Los lóbulos derecho e izquierdo de la tiroides, los vasos, y en este caso ahí no vamos a ver, recuerden que el esófago es una cavidad virtual, no va a tener nada en su interior, entonces vamos a ver, sí la vamos a ver cuando nosotros la instrumentamos, vamos a poder verlo, si no, no debería verse. Muchas veces cuando el paciente está en peristaltismo, ha comido recientemente o ha estado tragando agua, deglutiendo, a veces podemos ver el esófago en su movimiento. Fíjense entonces. Siempre anterior-posterior, la marca hacia la izquierda de nuestra pantalla y ahí vemos los lóbulos de la tiroides, la tráquea y los vasos. Esa es la ventana que queremos conseguir, ¿sí? Esta es la ventana que vamos a tratar de buscar. Recuerden que en la ventana que nosotros queremos buscar es esta porque es la parte subglótica donde nosotros tenemos la parte más estrecha de la vía aérea en el paciente pediátrico y es el que vamos a medir si queremos saber el tamaño de nuestro tubo. Fíjense, ahí les puse. La aplicación clínica entonces es medición del diámetro subglótico, predicción del tamaño de los dispositivos endotraqueales, predecir vía aérea difícil, confirmar la intubación endotraqueal y la posición, que es de lo que vamos a charlar hoy, predecir el fracaso de la extubación, cricotiroidectomía y lesión de cuerdas vocales o estenosis laringea. Esas son todas sus aplicaciones. Hoy no vamos a hablar de todas, voy a enfocarme más en la intubación, así podemos charlar y compartir. Pero bueno, es para que también recordemos que lo podemos hacer. Podemos evaluar las cuerdas vocales, podemos ver también cuando estamos evaluando desde arriba hacia abajo, vemos las cuerdas vocales, también podemos ver si hay masas, si hay elementos extraños. Todo esto podemos evaluar. Vamos con la elección del tubo. Si me predispuse a hacerlo y tengo tiempo, como charlábamos recién con Riel, que por ahí cuando es una intubación de emergencia no lo vamos a poder hacer, pero si mi paciente ya está internado y por ejemplo el otro día charlábamos con algunas kines de nuestro servicio, qué bueno sería en los pacientes respiratorios ir tomando la medida del tamaño de la tráquea y ver y estar preparados y poder comparar después si es o no es. Entonces, fíjense, este es un trabajo del 2018 en el que se usa la ecografía para determinar el tamaño preciso y se compara con la fórmula por la edad y la fórmula por la talla.
subglótico se toma el tamaño. Fíjense que yo busco la imagen de la U invertida de la tráquea, los lóbulos de la tiroides, me coloco en la parte más estrecha de mi vía aérea y mido. Saco un caliper y voy a medir desde la línea interna del cartílago hasta la línea interna del otro lado del cartílago. En este estudio se pudo ver que hay una correlación con la fórmula por la edad, no así con la talla, pero hay una alta correlación con la fórmula por la edad y fue particularmente útil en pacientes con una dificultad en decidir el tamaño del tubo, por ejemplo, prematuros, lesiones traqueales, cardiopatías congénitas, ¿sí? De este estudio sale este gráfico, esta tabla en la que nosotros podemos comparar. Entonces, nosotros lo que vamos a tomar, recuerden, es el diámetro del cartílago cricoides, que es la primera fila que tenemos ahí. Nosotros vamos a tomar ese tamaño y lo vamos a correlacionar con el diámetro interno, que es el número de nuestro tubo, ¿sí? Que es la última fila que tenemos ahí. Entonces, si tenemos un tamaño de 6,5, por ejemplo, sería correspondiente a un tubo 4,5. ¿Bien? Muy bien. Algunos artículos para compartir con ustedes. Este artículo es un artículo en el que se hace un estudio de la predicción del tamaño del tubo en pacientes que se mide por ecografía versus fórmulas tradicionales. Este también. Si fueron 100 pacientes pediátricos de 12 a 60 meses y se obtuvo una correlación moderada del tamaño del tubo con las fórmulas, tanto por edad, por meñique, por talla, mientras que por ecografía hubo una alta correlación del 94% para el número del tamaño del tubo final. Fíjense, este es otro estudio en el que lo que hicieron fue comparar también con índices de fórmulas, ¿sí? Un estudio prospectivo en el que se tomaron 75 pacientes, se evaluaron por ecografía y se compararon con fórmulas. Y en este, por ejemplo, los 75 pacientes que fueron calculados por ecografía y elegido el tubo mediante la ecografía, solo necesitaron cambio de tubo 8 pacientes, ¿sí? Un muy buen punto para la ecografía. Como predictor de la vía aérea tampoco vamos a charlar mucho hoy, pero también se puede utilizar la eco de vía aérea para predecir vía aérea difícil. Este es uno de los estudios en el que lo que fue en adultos, en pacientes adultos con un índice de masa corporal mayor de 35, y lo que se hace es tomar el espesor de la parte blanda previa al cartílago tiroides. Muy bien, el control ecográfico de la intubación. Ya elegimos el tubo. Ahora vamos a charlar del control ecográfico. Lo podemos hacer en tiempo real y lo podemos hacer posterior a la intubación para comprobar la correcta colocación. En tiempo real, entonces, coloco mi transductor. Recién charlábamos con Rielka el cómo lo hacemos. Muchas veces no es fácil y todos los estudios están hechos por anestesistas en situaciones de mucha tranquilidad y calma, muy programados. Pero bueno, nosotros que lo tratamos de incorporar, uno de nosotros se pone en la vía aérea, manejo de la vía aérea, el otro se va a poner en el ecógrafo y el otro probablemente nos va a pasar el tubo, va a manejar todo lo que es el respirador. Entonces, mi compañero que está ahí tratando de disonar, primero se coloca la sonda transversal, trata de identificar la tráquea, los anillos traqueales, los lóbulos primero podemos ir hacia arriba. Si no lo colocamos, si no logramos verlo bien supraesternal, nos vamos hacia arriba, buscamos las cuerdas vocales y empezamos a descender. Vamos a observar dos cosas importantes. El cambio de la glotis. La glotis, cuando nosotros la estamos viendo ahí sin instrumentar, es una U invertida. Cuando cambia, se hace más redondeada, ¿sí? Ya lo vamos a ver en una imagen. Descartamos la intubación del esófago al no tener doble cola de cometa y podemos comprobar el deslizamiento pleural en ambos hemitórax. Fíjense acá. Quiero ver. Bueno, en la imagen de la izquierda, esta es una intubación esofágica. ¿Qué pasó? Cuando nosotros vamos a colocar el tubo y en vez de ingresar a la vía aérea, pasamos al esófago.
¿Cuál es la característica principal de esta imagen? Que vamos a tener una, se llama doble cola de cometa o imagen en escopeta, eh, doble cañón, tiene varias, varias formas de llamarle, pero lo importante es que nosotros en la tráquea vamos a ver una columna de aire y cuando ingresa el tubo en el esófago vemos esta segunda columna. Fíjense, en este video de la izquierda, presten atención, nosotros estamos viendo ahí eso. Como ingresa el tubo en el esófago y esa cavidad que era cerrada, la instrumentamos, ingresa el tubo con aire y podemos ver la imagen. ¿Bien? Muy bien. Ahí está. Bueno, este es un video prestado de unos colegas nuestros. Voy a intentar hacerlo sin volumen para que lo veamos rápidamente. Fíjense que tienen su paciente preparado, una persona en la vía aérea, el otro lo está ahí sonando. Y vamos a ver ahí cómo ingresa el tubo. Vamos a ver a dónde. Fíjense. Eso, ahí va. Y esperamos ver o los cambios en la glotis o el tubo que ahí, por ejemplo, ingresa en el esófago. Inmediatamente que lo veo, lo retiramos y nos volvemos a colocar. Eso durante, ¿sí? Inmediatamente después de la intubación, lo que nosotros podemos hacer, fíjense en este protocolo TRUE, es ya un poco más viejo, 2011, pero fue con una alta casuística y lo que se vio acá fue evaluar dos cosas importantes. Si hay una sola columna de aire o dos columnas de aire y si había deslizamiento pleural izquierdo. La evaluación era rapidísima porque realmente lo que se hacía era poner el transductor en el cuello, ver si había una sola columna, coloco en el hemitórax izquierdo y compruebo deslizamiento pleural para saber si está selectivo o no. Con eso confirmo que estamos en tráquea y confirmo que no tengo una intubación selectiva. La verdad que un muy lindo estudio con unos datos que fueron pioneros de muchos estudios posteriores. Vamos a ver si nos deja verlo. Este es un cuadro que hicieron que David me lo obsequió hace unos días y me dice, este ya está un poquito viejo, pero está bueno para que lo compartas con los chicos. Fíjense que es un videíto en el que muestra. Podemos ver ahí el transductor, cómo sube y baja a través de la vía aérea. Y lo que vamos a hacer es ir dividiendo pasos. Tres pasos fundamentales para comprobar la intubación. El primer paso, vamos al cuello, ¿sí? Supraesternal. Y vemos, tenemos dos signos importantes para mirar. El signo de la bala, que es cuando ingresa el tubo por la vía aérea, por la tráquea, y mi tráquea, que era una U invertida, mi imagen de U invertida, se convierte en el signo de la bala más redondeado, ¿sí? Y un poco más anecoico. Van a ver que se va a ver más negra la imagen. O el signo del doble tracto de salida, del doble tracto o del doble anillo, imagen en escopeta, en el que vamos a ver las dos columnas de aire. Si veo las dos columnas, saco, vuelvo a ingresar. Si tengo el signo de la bala, paso al segundo punto. El segundo punto, fíjense acá, ahí está. ¿Cómo podemos ver? Si hay sliding, ¿sí? Solo en el derecho y no en el izquierdo, es porque tenemos una intubación selectiva. Si el sliding está en ambos lados y tenemos signo de la playa en ambos lados, está bien colocado. Y si tenemos solamente perdón, y si no tenemos ni en el derecho ni en el izquierdo, el movimiento del sliding pulmonar es porque el paciente no lo pude ver bien en el primer paso, pero no está colocado en la vía aérea. Y si ahí todo podemos llegar al tercer paso, hacemos la evaluación del diafragma, que sería lo ideal poder hacer los tres pasos. Entonces, en el diafragma nos va a pasar lo mismo que en el sliding pulmonar. Fíjense, si yo tengo excursión diafragmática derecha, pero el movimiento del izquierdo es paradojal, vamos a tener una intubación selectiva. Si la excursión diafragmática es buena bilateral, vamos a tener una intubación correcta. Y si el movimiento es paradójico bilateral, es porque no estamos en vía aérea.
Acá se los agrandé un poquito por si querían verlo más detenidamente, pero es lo mismo, ¿sí? Primer paso, vía aérea. Segundo paso, pulmón. Tercer paso, diafragma. Y confirmación del tubo en el contexto de RCP. Me llamó la atención la cantidad de trabajos. Acá les puse algunos nada más. Uy. Que se hicieron en contexto de paro. La verdad, muchos hay algunos con 2.500 pacientes, otros con 2.000, 1.000, mucha cantidad de pacientes, todos hechos en la emergencia, ¿sí? Y en el contexto de la resucitación, paciente, lo que se hacía era confirmar la intubación exactamente igual durante la reanimación. Una herramienta súper útil. Muchas veces uno dice, bueno, no, es un contexto bastante dificultoso para traer el equipo y ponerme ahí al costado, pero bueno, sin duda se puede, hay un montón de estudios y hay que poder intentarlo y progresar en eso. En cuanto a la posición del tubo, elegimos el tubo, colocamos el tubo y ahora decimos, bueno, ¿dónde quedó este tubo? Hay un par de estudios hechos en cuanto a dónde queda colocado exactamente, si necesito los rayos o no necesito los rayos, cómo se puede hacer. Acá les puse dos. Hay uno, la determinación óptima en neonatos se hicieron en bebecitos de 3 días a 1 mes, en el que lo que se comprobaba era mediante una ventana paraesternal el callado, la distancia entre la punta del tubo y el callado aórtico. Se correlaciona el callado, digamos, aórtico con la división la localización de la carina. Entonces, esa era la medida que sacaban respecto a dónde quedaba el tubo tomando esa medida. Em, Otro de los trabajos es este point of care de confirmación de la profundidad del tubo en chicos, que lo que medía, lo que se puede hacer también es insuflar con solución salina y se hace una radiografía. En este tenían 75 niños de 2 meses a 18 años, en el que se hizo el control supraesternal, donde podían ver el tubo insuflado con solución salina, comparado con la radiografía. Y ahí medían si lo podían ver por la escotadura supraesternal y cómo se veía en la radiografía. Y en 60 pacientes de los 75 hubo un 95% de precisión de 1 centímetro o más de la punta del tubo a la carina. ¿Sí? Hay varias formas que han intentado de ver esto, tanto sea con la ventana paraesternal como con la insuflación de solución salina. En los chicos mayores, lo que está recomendado, todos estos estudios sí están abiertos a hacer más estudios, obviamente, a lograr mayor toma de datos. Pero bueno, en los mayores lo que por ahí se recomienda es poder hacer esto del sliding pulmonar, del diafragma, y por lo menos nosotros ahí comprobamos que no está selectivo. No se va a estar tan seguro de qué distancia está de la carina, pero se puede ver eso. Fíjense, este es otro point of care de la relación con el cricoides. Y lo que me habla es de un plano longitudinal, a diferencia de los otros que venían siendo planos transversales. Este se hizo en bebitos de 1 mes a 78 meses. Y lo que se colocaba era el plano longitudinal, se buscaba el manguito del tubo endotraqueal respecto a la posición con el anillo cricoides, del anillo del del cartílago cricoides. Entonces, se tomaba en relación la posición, la parte cefálica del tubo que estuviera por debajo del nivel del cricoides. ¿Sí? En este del 2015, que se hizo en la emergencia también, es el TRUS, que se hace con solución salina. Y me pareció muy interesante también, es un 2020, que es un point of care, justamente hablando de Felipe recién, de enfermería, que es para los enfermeros. Y es como
se entrenó en la habilidad para poder comprobar la intubación en enfermeros de transporte, enfermeros que estaban, digamos, que podían evaluar, que tenían el ecógrafo para poder evaluar tanto vía aérea, pulmón, como diafragma. Se les había hecho una capacitación para ver cómo podían comprobar ellos la intubación con muy buen resultado. Conclusiones. La ecografía es una herramienta útil para aumentar la seguridad en el paciente durante el proceso de su intubación endotraqueal, al igual que confirmar la posición del tubo endotraqueal y poder restringir un poco las radiografías. Requiere una curva de aprendizaje un poco más compleja que el resto de la ecografía respiratoria. A veces es un poquito difícil ver el cuello y hay que ponerse y mirar y mirar y mirar. Pero bueno, es como en todo, la habilidad de ser constantes. La visualización del esófago, recuerden que siempre indica que la intubación no fue exitosa. Puede ser útil, como habíamos hablado, en la elección del calibre del tubo. También hay estudios respecto a esto que no les dije, que estudian pacientes también prequirúrgicos con una escoliosis en la que se puede ver que el tubo necesita menor tamaño que el medido, porque tenemos una desviación de la vía aérea. Y como en la mayoría necesitamos un poco más de trabajos para poder validar este procedimiento y compararlos con la práctica tradicional. Bien, bueno, eso es todo de mi parte, pero estaría buenísimo poder escucharlos y agradecerles por estar ahí, por su atención y a todo el equipo de UPEP porque siempre nos acompaña con sus conocimientos. Doctora, hay una pregunta. Bien. ¿De qué ajustes de botonología deberíamos tener con isonación supraesternal? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Qué ajustes de botonología deberíamos de tener con isonación supraesternal? Es decir, el ajuste ecográfico para poder Ujú. visualizar bien las estructuras que queremos. Mira, como siempre pienso, nosotros tenemos 3 equipos distintos en nuestra unidad y los 3 equipos son muy distintos en cuanto a lo que uno puede ver. Recordar de poner la sonda, a veces partes blandas es mejor para verlo, a veces vasos, pero yo creo que uno tiene que como ir probando cuál es la imagen que mejor le resulta para poder verlo en su equipo, en realidad. Otra pregunta, doctor de David. ¿Cómo facilitar la implementación del POCUS para intubación? Uy, David, qué pregunta. Em, Mira, justamente lo estábamos charlando con Rielka hace un rato. Es difícil incorporar una persona más en el equipo con un ecógrafo que ocupa espacio y un montón de cosas, pero la verdad es que cuando uno ve los resultados en cuanto a que si yo tengo el ecógrafo, lo estoy viendo cómo se intuba, no necesito, por ejemplo, en comparación del capnógrafo, no necesito siquiera ventilar al paciente para poder comprobar que estoy en la vía aérea, tengo menos riesgos. Cuando uno puede, yo siempre digo que cuando uno puede determinar las ventajas que nos da, la ecografía es cuando uno lo logra incorporar o demostrarle a su equipo que lo puede incorporar. Para mí, en este momento, en nuestra terapia a veces es difícil en ciertas situaciones y en ciertos momentos, pero bueno, siempre intentamos decir, che, vamos tratando el equipo y lo vemos antes de cuando lo podemos programar, ¿no? Pero bueno, sí, a veces es difícil. Yo creo que siempre es difícil hasta que uno compruebe el éxito del hacerlo, ¿no? Cuando ahí lo podemos comprobar y tenemos éxito en eso, nos animamos y largamos. Pero bueno, empujarnos entre todos. El doctor Ay, Ponce, no Carlos, sé. Carlos Areque de Venezuela ha levantado la mano. Buenos días, saludos de Venezuela. Buenos días, doctor. Felicitaciones. Buen Muy, día. muy, muy buena su presentación, muy interesante. Me gustaría saber dónde puedo apreciar la imagen que presentó tipo póster con la secuencia, con varias secuencias ecográficas de la intubación.
Buenísimo, muchísimas gracias por su apreciación. ¿Lo podemos compartir en el grupo? Mandamos el videito. Usted dice el que nos facilitó David, el de los 3 pasos. El espacio, correcto, ese. ¿Sí? Lo podemos compartir en el grupo, después lo enviamos, si le parece. Vale, doctora, muchas gracias. De nada. Muy bien, a ver si hay más preguntas por el chat. Alguien que Está nos la quiera de... contar si lo pueden hacer, si es frecuente en su unidad, si tienen alguna Yo quiero, experiencia. si me dejan, yo puedo agregar algo con respecto a lo que dijo David. Eh, digamos que uno empieza siempre sin romper la tradición, Mm, porque la tradición es intocable, la clínica es soberana y siempre se hizo así, ¿por qué vamos a cambiar? Entonces, ustedes hagan como quieran, pero yo voy a mirar. Ustedes síganlo haciendo de la manera que quieran hacerlo, yo voy a mirar. Creo que así con Lelis hemos logrado introducir varias prácticas en el servicio, en alguna reanimación, en algún evento. Ustedes sigan como lo hacen siempre, no, nosotros no vamos a modificar nada, pero, che, mira, me parece que, mm, fíjate que, entonces, quizás tenga que pasar, no es lo correcto, ¿no? Que pase el tubo al esófago, pero que lo vean en el capnógrafo, que no está en la tráquea y que vos ya le dijiste. Entonces hay un proceso de validación, David, que va de a poco. Pero uno no puede romper las estructuras a las patadas porque a veces las estructuras son bastante fuertes. Entonces de Sí, a no, poquito me arrasar con parece todo que mejor. imposible. Es como ir de a poco. Ayer mi compañera de guardia me decía, ¿en serio todo lo vas a grabar? Sí, en serio, todo lo voy Y aparte hay una cuestión que, bueno, David está hasta arriba, que hay un montón de gente que lo hacemos, que cuando vos te acostumbras a trabajar de esa manera, yo me imagino a un médico acostumbrado a ocultar que algún día le sacan el estetoscopio. ¿Viste? Es parte de tu forma de razonamiento clínico y está buenísimo, así que por ahí nos tenemos que seguir moviendo y seguir grabando cosas y mostrando cosas. Así que Lelis, muchísimas gracias. No, yo quería hacer esa apreciación. Muchísimas gracias por la charla y por compartir este ratito con nosotros. Si hay algo más por ahí, Rielka. Le comentaba a la doctor Ponce, de que bueno, en mi caso estoy apenas iniciando con la vía aérea ecovial y pues que uno debe practicarlo. Lo que uno no practica, no va a aprender. Y tiene que estar a la mano del libro y con las imágenes, como la doctora mencionaba, para poder uno memorizar. Y cuando uno ya lo empiece a hacer más seguido, se le va a hacer más fácil. Y pues implementarlo también en las unidades de salud, de que todos tengan interés, como mencionaba el licenciado, y amor por el POCU. Es decir, salva, y el POCU ayuda demasiado a hacer diagnósticos, evolución del paciente y la mejoría de ello. Entonces, de que tengamos un poquito más de amor por el POCUS y enamorar a la gente para que le guste hacer más el POCUS y practicarlo diario. Igual, Rielka, yo te digo una cosa. Estamos hablando un sábado a la mañana de ecografía en intubación y tenemos casi 20 personas escuchando. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Ustedes, y lo que hemos crecido eh, en estos últimos años ha sido exponencial. Así que muchísimas gracias por el tiempo y felicitaciones a Rielka por el anfitrionaje y a La Lelis por la presentación. hermosa charla que nos has brindado este sábado a la mañana. No, gracias a todos por escucharse, por prenderse y bueno, y por compartir, que es lo importante para crecer juntos. Así es. Bueno, bonito sábado para todos y nos vemos el próximo sábado en la USPED con otra charla. Vamos a hacer 21 para el próximo sábado. Vamos Muy a bien.